Muy buenos días a todos los amigos de la Filbo en esta su edición digamos, digital y en estas jornadas profesionales. Soy Valentín Ortiz y tengo el gusto de presentar y de moderar esta mesa que se titula Publishers Weekly en español, conectando los ecosistemas, el ecosistema latinoamericano del libro. Y para esto tengo el gusto también de presentarles a Enrique Parrilla, editor de Publishers Weekly en español, a Fernando Pascual, líder estratégico de las librerías El Sótano de México, a Manuel Mateo Pérez, director de Publishers Weekly en español, y a la queridísima América Gutiérrez Espinosa, nuestra aliada y obrera del lenguaje en Publishers Weekly en español y jefe de la redacción en México. Para poder extendernos lo más posible en este apasionante proyecto, quisiera arrancar con Enrique, un poco que nos contaras y también, Fernando, cuál ha sido y cuál fue el detonante para hacer que un proyecto como Publishers Weekly, que tiene toda una historia en el mundo angloparlante, desde 1872, se está dando cuenta de esta publicación que es especializada para la industria y para el mundo editorial. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo surge esta idea y cuál ha sido el tránsito para llegar a tener en este momento la edición número 15 que está dedicada a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, sobre la cual hablaremos más adelante? ¿Qué tal, Valentín? Pues la idea surge cuando, después de muchos años de ser un ávido lector, pero que terminé en otra industria, en la industria de la ingeniería, que es de donde, en lo que me eduqué y donde realicé mi labor profesional de las primeras 2 décadas, cuando finalmente entro, pues ya porque puedo, porque siempre fui un apasionado de la literatura y de la palabra escrita, entro en la industria y me doy cuenta de que efectivamente hay un hueco, hay una ausencia a la hora de tener un medio que ayude a los editores a vender más, a los libreros a vender más y a los lectores a encontrar libros que les interesan, ¿no? Al final, eh, todos, obviamente, todos los que trabajan en esta industria somos unos románticos y unos enamorados, porque esto no es una industria que genere grandes riquezas ni grandes fortunas, pero al final del día es una industria y entonces tenemos que tener una forma de mantener viva la demanda de literatura, de mantener viva de mantener vivo el canal que nos ayuda a encontrar libros. Entonces, yo cuando mi vida, lo he comentado, mi vida académica y profesional se desarrolla en Estados Unidos y allí conocí, cuando empecé a involucrarme en el mundo editorial, Publishers Weekly, ¿no? La Biblia de la industria editorial en anglosajón, una revista que lleva 150 años siendo publicada y que es el referente del mundo editorial, ¿no? O sea, si escribes un libro y no estás en Publishers Weekly, pues no eres nadie. Si escribes un libro de Publishers Weekly y te da una reseña negativa, pues tírate por la ventana, mejor que no hubieras escrito el libro. Y si te dan pues la estrella de libro destacado, pues ya los libreros y los bibliotecarios empiezan automáticamente a meter pedidos. Yo me di cuenta de que pasaban dos cosas, de que por una parte la industria editorial mundial estaba dominada por el mundo anglosajón y me di cuenta o pensé o mi percepción es que el mundo de la palabra en español tiene una diversidad cultural mucho más amplia. Tenemos un nexo en común, los cientos de millones de personas que hablamos español, que es el lenguaje. Pero luego cada uno tiene una diversidad cultural y de cada de vivencias que es muy difícil encontrar en el mundo anglosajón, ¿no? Las vivencias de un escritor argentino, mexicano, español, cubano son totalmente diferentes entre ellos. Entonces, la riqueza que podemos encontrar a la hora de seleccionar la lectura creo que es mucho mayor. Y mi percepción, después de atender a un montón de ferias internacionales y de trabajar en esta industria a nivel internacional, yo tuve la suerte de nacer en un sitio, educarme en otro y terminar trabajando en otro. Y esa perspectiva global que comentábamos antes de entrar a la sala es un poco la que me dio la primera pista de que aquí había algo que faltaba, que era ese nexo, ese puente que uniese los mercados de Colombia, de México, de España, de Argentina. Y pienso que el potencial
de negocios mucho más amplio del que se estaba disfrutando hasta este momento. Hablando de la idea con un conocido, creo que de todos, con Edward Nawalka, el corresponsal internacional de ventas de libros de Publishers Weekly, hablamos de la posibilidad de montar este puente. Y de feria en feria, de país en país, la idea se fue forjando. Fue una idea un poco loca, ¿no? Porque implicaba involucrar a equipos múltiples en múltiples países, en 3 continentes distintos. Pero pero fuimos capaces de montarla. Entonces, Publishers Weekly nace para ser ese puente, esa fuente de información de la que editores, libreros y lectores beben para saber qué se está moviendo, cuáles son las novedades, cómo, si eres un lector, cómo encontrar más libros y sobre todo, o sea, no quiero machacar mucho la idea, pero creo que es fundamental. Es una revista profesional, es una revista de negocio, entonces es una herramienta para que los editores puedan vender más y para que los libreros puedan vender más. Es clara esa idea de fortalecer la cadena del libro y queda evidente cuando uno de tus socios es el Sótano, una librería, una cadena de librerías de origen familiar con más de 50 años, si no estoy mal, Fernando, de historia y uno de los referentes para las librerías en México, desde que es un lugar frecuentado por personajes literarios como los de Roberto Bolaño. Hasta proyectos que me han llamado mucho la atención en los últimos meses y que han dado cuenta de una mirada muy particular en el negocio, que está apuntando hacia vincular a cada uno de los agentes, a sumar a los grandes con los chicos y a trabajar en equipo. Por eso, Fernando, pues nada, primero muchas gracias porque creo que el sótano y tú han hecho pues que haya un ejemplo para a seguir en toda Latinoamérica y yo creo que en el mundo de la edición. Cuéntanos un poco de ese espíritu que hace parte de esa gran empresa que es el sótano y que ha hecho posible, digamos, sumar el territorio de México y también empezar a jalonar Suramérica, Centroamérica para hacer que nos leamos más y mejor entre todos los que hablamos el español. Muchas gracias, Valentín, y un saludo a todos los que nos ven en el canal de Phil Bogotá. Nosotros empiezo a platicar con Enrique, incluso antes de que Publishers Weekly en español fuera un proyecto real, entonces vemos que tenemos muchas coincidencias, más allá de los presentes del libro, hacia los futuros del libro, hacia dónde creemos que se va a mover la industria, hacia la necesidad de crear estos puentes que si bien no existen en Latinoamérica, existen, pero pueden potenciarse con España y empezamos a platicar en torno a lo que se puede hacer con estas alianzas, cada uno en la esfera que le toca, ¿no? Nosotros aquí estamos trabajando desde Librerías El Sótano, conocemos lo que pasa en México, tenemos estas colaboraciones en Latinoamérica, en España pasan otras cosas, y después surge este proyecto, una revista en la que pues vemos totalmente el potencial que menciona Enrique, ¿no? Una revista en torno a la cual se puede construir un proyecto, porque más allá de buenas voluntades o de los proyectos de héroes que siempre han existido, vaya, de hace 100, 200 años está aquella librería que se preocupó por traer los libros de otros países, aquel editor que quiso tratarlo. Hay una investigación estupenda del doctor Juan David Murillo del Instituto Caro y Cuervo, que sacamos una revista ahora en Publishers que habla de estos agentes de libro como Francisco Sosa en México de hace decenas, cientos de años, que se preocupan porque los contenidos circulen. Pero son esfuerzos aislados y es muy difícil construir un proyecto sin tener un referente en torno al cual agruparse. Y eso es lo que se pretende que sea la revista, tener ese referente que dé esa visibilidad y después empieza a construir estos puentes que son tan necesarios. Uno, porque el mercado latinoamericano es fragmentado en 4 bloques principales tal vez, y esta fragmentación con España existe hace mucho tiempo, llegan los materiales de España, es más fácil encontrar un libro español en Bolivia, México y Colombia que encontrar un libro impreso en Bolivia, en Colombia, un libro colombiano en México, ¿no? Entonces, es lo que tratamos, tratar de potenciar esta relación que tenemos con España, pero tratar de potenciar estas conexiones entre Latinoamérica. Y creemos que la revista es un año redondo completamente, ¿no? Porque la revista circula editores, circula autores, hemos recibido una apabullante colaboración de editoriales independientes que fue desde que lo platicamos en la primera reunión, antes que se imprimiera el primer número, decir,
queremos darle voz a todos estos, ¿no? Han salido editoriales universitarias, han salido muchas, decenas de editoriales independientes que han llamado la atención ya de editoriales más grandes en España, que han recibido llamadas, que han recibido invitaciones, que se empiezan a crear colaboraciones y la gente, los editores o los participantes en este ecosistema del libro nos hablan con ese interés genuino, decir, oye, vi en la revista que salió este material de Bolivia, ¿tú lo conoces? Oye, vi que en Perú está pasando esto, oye, vi que en Argentina. Entonces, nosotros creemos que esto solo puede crecer, creemos que es un buen año, pero un primer año, y a partir de aquí crecer, 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 conectar, 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 que fluyan los contenidos, subirnos a todas estas nuevas tendencias, habrá que si el audiolibro, el libro electrónico, todo ha aparecido en publishers, y a partir de ahí, pues queremos seguir construyendo, queremos seguir creciendo y queremos crear estos referentes, ¿no? Si nosotros aquí en México hicimos un tipo de alianza con las librerías independientes y en Colombia hay un proyecto similar, pero en Argentina hay un proyecto que la Cámara está apoyando de tal modo y en Colombia está el Colombia Reading, etcétera, etcétera. Aprender de estos buenos ejemplos latinoamericanos, tratar de replicarlos, escalarlos e, insisto, construir en torno a una revista que ya es el referente en inglés hace muchos años y queremos que sea el referente en español, pues será mucho más fácil hablarlo. Entonces, nos estamos muy contentos, agradecidos siempre con la invitación de Enrique, agradecidos de estar colaborando con Manuel, con América, y bueno, pues muy, muy, muy ilusionados de lo que venga por delante. Y, pues, ¿no? Muy bien, antes de ir al tema de lo editorial, sí quería hacer una mención, es que si bien es un primer año, es un año atípico para toda la industria del libro. ¿Qué les pasó por la cabeza mientras todo esto venía sucediendo? Me refiero ya a más de un año y medio de pandemia y cómo recibieron y cómo se adecuaron a estas nuevas circunstancias, que creo que además la respuesta ha sido más que óptima. Cuéntenos un poco de ese fantasma que apareció y esa alerta que hay en estos momentos de pandemia y cómo han reestructurado o cómo ha funcionado el proyecto. Yo creo que ha Enrique. sido realmente, yo creo que para nosotros ha sido una bendición casi el empezar en este año tan extraño. Hay unas características especiales para proyectos que nacen sumidos en una crisis. Y Publishers Weekly nace como idea poco antes de la pandemia, pero efectivamente yo recuerdo Fernando y yo no nos hemos visto en persona, no nos conocemos personalmente. Empezamos a hablar por Skype y llevamos ya 2 años de restricciones de vuelos sin poder atender a ninguna feria. Pero cuando tienes que enfocar tu atención tanto en una videollamada o en conferencias o en decidir cómo gastas tu tiempo, al final pasan 2 cosas. La primera es que la pasión realmente o la gente que realmente tiene ganas de hacer cosas se nota inmediatamente, porque en una situación tan difícil, cuando el mercado es bueno, cuando las situaciones son buenas, épocas de bonanza, de vacas gordas, todo el mundo tiene grandes ideas, todo el mundo tiene proyectos, todo el mundo se suma a hacer cosas. Pero cuando la situación es muy complicada, es tan difícil como lleva siendo en los últimos 2 años, y aún así encuentras gente, todos los presentes en este equipo, Fernando, Manuel, América, que dicen, oye, vamos adelante, vamos a sacar esto. Eso realmente te da una selección natural que es imposible de conseguir en cualquier otra época. Entonces, lo que nos ha traído este año de crisis, primero ha sido un equipo de élite, porque nada más que gente tremendamente comprometida con el proyecto se ha involucrado en una situación tan difícil en todos los sentidos. Y lo segundo, creo que ha sido importante, que también creo que es una característica de las empresas y de los proyectos que nacen en crisis, es que casi se nos ha permitido un periodo de gracia. O sea, cuando tú naces en esta circunstancia, yo creo que la gente dice, tío, vaya valentía de sacar adelante un proyecto nuevo, o sea, en esta locura, cuando está todo el mundo escondiéndose e hibernando y esperando a ver qué pase, y estos colgados, estos locos, se ponen a sacar proyecto nuevo en un momento en el que nadie está haciendo nada. Entonces, creo que nos ha dado también un poquito más de visibilidad, porque efectivamente hemos salido en un momento en el que no había proyectos nuevos. Entonces, creo bueno, ha sido una alineación planetaria de circunstancias, de personas y de ideas que han facilitado que salgamos con la fuerza que hemos salido. Entonces, obviamente tenemos todos muchas ganas de vernos en Colombia, en Guadalajara o en Madrid, donde sea la próxima feria, de trabajar. Pero creo que esto nos ha ayudado a salir como
ese campamento inicial de 12 semanas que hacen los marines, que, oye, vas a pasar por el infierno, si sobrevives esto, ya eres capaz de sobrevivirlo todo, ¿no? Si hemos salido en este año atípico, en este año de cierres, de descensos de ventas y hemos conseguido aportar valor a la industria, pues imagínate cómo nos irá cuando lleguen los tiempos de bonanza, que llegarán sin duda. Queda clarísimo que había una oportunidad, que había valor mucho y también rigor. Y eso es lo que me da pie para presentar a Manuel Mateo Pérez, el director digamos, editorial de Publishers Weekly, quien está a cargo de una muy interesante nómina de colaboradores, tanto en España como en México, como en Colombia, ¿no? Cuéntanos, y además con una amplísima trayectoria como autor, como editor, como experto en diferentes temas. Cuéntanos un poco, Manuel, cómo fue asumir este proyecto en estos momentos con esta dimensión y cómo has logrado eso, hacer tan sólido un proyecto que empieza ya a ser referente para toda América Latina. Pues mira, me gustaría comenzar, obviamente, dándote las gracias a la Feria del Libro de Bogotá por su generosidad y por su amabilidad, por darnos voz a Publisher Weekly en español y poder presentar nuestro proyecto. Pero voy a comenzar, si me lo permite, Valentín, haciéndote una confesión personal. Estos días estoy releyendo, después de muchos años, un libro que se titula Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Yo lo leí cuando era un adolescente, debía de tener 13, 14 años cuando leí, ese libro. Eh, eh, y en un momento dado, Pablo Neruda probablemente puso en pie una de las mejores autobiografías que se han escrito jamás en lengua española. Habla del poder de unión que tiene la lengua española. Yo me confieso parte de admirador, digamos, de la poesía del chileno, absolutamente deudor de esas palabras, puesto que si hay algo que en Publisher Weekly en español quisimos eh, colocarlo como el frontispicio, diríamos, de nuestras metas iniciales, fue convertir que nuestra revista no solamente fuese una revista española, sino que fuera una revista para toda Hispanoamérica. Y toda esa Hispanoamérica tenía que estar presente desde el primero de los números. Hoy presentamos el número 15, donde nuestra portada es la Feria del Libro de Bogotá, con el título de Colombia Lee, donde ponemos en pie y cumplimos con esa primera promesa que lanzamos a nuestros lectores, que Enrique Parrilla, como editor, lanzó en su primer editorial, en aquel primer número de hace ya prácticamente un año. Que Publisher Weekly se convirtiera en la revista de referencia de la industria del libro, de la industria editorial, en toda Hispanoamérica. En un mercado global de 600 millones de personas, donde somos capaces de poner cada uno un acento completamente distinto, pero donde si nos hermana algo es la lengua de Cervantes. Eso de lo que tan orgulloso se sentía Pablo Neruda en Confieso que he vivido, ¿no? Es decir, esa posibilidad de que ahora mismo yo, desde una Andalucía terriblemente calurosa, Enrique desde en su otra patria de Estados Unidos y vosotros desde Bogotá o desde Ciudad de México, seamos capaces de poner en pie, digamos, un mismo lema, un mismo idioma, una misma ansia literaria. En ese sentido, yo creo que estos 15 números que llevamos hechos responden a esa máxima, y aderezar, llenar de contenido esa meta es lo que creo que hemos logrado en este tiempo. Enrique decía una cosa muy interesante. Ha sido de locos poner en pie un proyecto de esta naturaleza en un momento tan complicado como el que hemos vivido. Eh, desde muchos puntos de vista, incluso desde un punto de vista económico. Es decir, en ese sentido, yo creo que la editorial Lantia, el grupo editorial Lantia, cuando se propone sacar adelante en un momento tan complicado como este una publicación transoceánica como la nuestra, verdaderamente hay un arrojo y una valentía que creo que merece ser subrayada y pontificada en lo que vale. Bueno, Enrique tuvo la amabilidad de confiar en mí, digamos, la redacción, y lo que primero quise desde un primer momento era que Publisher Weekly solamente lo escribieran las mejores plumas. Hoy
15 números después, estoy convencido de que los mejores colaboradores que tiene Publisher Weekly son las mejores firmas que escriben en nuestra lengua a día de hoy. En ese sentido, desde el primer número quisimos que Hispanoamérica tuviera un peso relevante. Y contamos con la complicidad, con la generosidad y con el mismo tiempo con el talento de Fernando Pascual y de América Gutiérrez Espinosa, que se convirtió en nuestra jefa de redacción al otro lado del Atlántico, para poner en pie una redacción de 20 colaboradores, de más de 20 colaboradores repartidos por todos los países hispanoamericanos, que nos están trasladando hasta España y nosotros hacia allí, digamos, el pulso, la literatura, el talento, las nuevas letras, aquellos empujes editoriales que por pequeños, aislados que sean, están tratando de poner en pie nuevamente y de subrayar la importancia de esa lengua de Cervantes y de esa lengua de Neruda a la que hacía referencia. Una última pincelada antes de dar paso a otros compañeros. En los 3, 4, 5 primeros números, América me puede corregir ahora, quisimos poner en pie un par de reportajes amplios. Fueron unos reportajes muy interesantes que vamos a seguir potenciando en próximos números. Y era dar a conocer las editoriales, por pequeñas y humildes que fueran, de Centroamérica. Todas esas editoriales, no solamente los grandes grupos editoriales de lengua española, como Planeta, Penguin, Random House, o aquellas grandes editoriales o medianas editoriales, digamos, tienen cabida y tienen acomodo en nuestras páginas, sino aquellas otras revistas que como héroes están haciendo, digamos, público el talento de sus respectivos países, han tenido a lo largo de estos últimos números reflejo en nuestras revistas. Uno de los, digamos, elementos más importantes que tiene, además del reportaje central, que está muy bien logrado, el de este último número de la revista, es el componente de las reseñas. Y en eso creo que la experiencia del librero, la recomendación, la prescripción, la posibilidad de conocer y de establecer un vínculo con un lector es fundamental. Y quería, América, que nos contaras un poco de cuál es el proceso que hay a la hora de recolectar esta gran cantidad de información, digamos, y de títulos, esa lectura que se hace y ese proceso para brindarle a los diferentes lectores de la industria, sean editores, agentes, que es algo que quiero que toquemos más adelante, los mismos editores, traductores, empiecen digamos, a sumar esfuerzos. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el primer número, América, en construir este acervo tan fuerte y de tan alta calidad como el que tiene Publishers Weekly en estos momentos? Bueno, primero, gracias a la Feria Internacional del Libro de Bogotá por darnos este espacio. Y pues creo que siempre para mí ha sido un honor y un desafío constante ser parte de la edición en español de la legendaria Publishers Weekly, ¿no? Tú sabes que la fiabilidad es una de las cosas más importantes en una reseña, alejar los juicios de valor pero sobre todo algo que creo que no hemos tocado, la bibliodiversidad. O sea, la bibliodiversidad no solo tiene que ver con la diversidad de contenido o con darle valor y su lugar, digamos, en justicia a las editoriales locales o de autogestión, sino realmente creo que se trata de un intercambio libre e igualitario como pues, de todos estos sorprendentes catálogos a los que luego no tenemos acceso y donde sí, evidentemente, el librero se vuelve un mediador, o sea, no es un vendedor, sino es un agente cultural, hablando, que habías hecho el énfasis en la palabra agente. Pero creo que esta posibilidad de sensibilidad literaria viene también arrastrada por las políticas del mercado y la conciencia de producción y del ciclo de vida del libro, que siempre me dicen, América, esta es una revista para la industria, aunque los amantes de los libros nos podríamos poner a parafrasear a doña Ángela Carter al decir que ya no es momento de caer en trucos de confianza o en estafas inteligentes tratando de etiquetar la escritura, ¿no? O sea, realmente estamos frente a fenómenos de concentración global, frente a estos demasiados libros de los que luego habla también Gabriel Said, y entonces creo que hay que reivindicar no solamente el papel del editor,
sino también de toda la cadena del libro, de la distribución, por ejemplo, es muy importante. A veces tú tienes muchísimas ganas de leer un libro que es imposible de conseguir, que ahora, claro, hay plataformas, pero en general tienes ganas de tener el papel, ¿no? De que el impreso llegue hasta ti. Entonces, creo que una de las fortalezas más grandes que hemos desarrollado en Publishers Weekly en español es tener contacto con, hasta ahora, con más de 300 editoriales independientes que nos han confiado sus novedades, ¿no? Que nos han dejado asomarnos a títulos que se han reseñado, que de otra manera sería imposible haber leído porque son colecciones arriesgadas, porque son nuevas voces, porque son recuperaciones de títulos. No sé, las temáticas y los autores no siempre se alinean como a todas estas necesidades de mercado, pero no significa que al revés no pueda funcionar, ¿no? Que tengas una temática que aparentemente por disruptiva o propositiva no pueda funcionar en un mercado y encuentre sus lectores, ¿no? Entonces, creo que la visibilización de los proyectos editoriales es una parte fundamental de estas reseñas, al menos del espíritu de una, sí, Publishers Weekly que hereda todo digamos, el karma y el prestigio que a nivel internacional trae, pues, desde 1872 la publicación en inglés, pero que nosotros también le estamos dando como la jiribilla, como dijiste, los obreros de la palabra escrita estamos como comprometidos a que se note la diferencia, no se haga la diferencia en cada una de estas reseñas, ¿no? Porque colocar una estrella es una responsabilidad gigante, ¿no? Esta estrella significa que le estás diciendo al bibliotecario, necesitas tenerlo en un estante para que llegue un niño de 13 años y lo lea por primera vez, ¿no? Puedes tener a los grandes clásicos, pero puedes tener a una mujer que por primera vez tuvo la oportunidad de publicar un libro, ¿no? Porque las mujeres ya escribíamos desde hace mucho tiempo. Superemos un poco lo de un anónimo era una mujer, ¿no? Ahora estamos sacando de los cajones, abriendo los secretarios, todo para que se pueda publicar, ¿no? Entonces, creo que las editoriales independientes, las que ya tienen camino recorrido, los grandes grupos, todos tienen espacio siempre y cuando tengan una propuesta valiosa. O sea, la literatura solo es buena o mala. No se vale ahorita como caer en etiquetas engañosas. Hay una cosa además increíble con estas reseñas, no sé si les habrá pasado cuando empiezan a buscar, a navegar un título en la red. Todas las reseñas son idénticas, todas son las que el editor puso a bien en la contra y con eso nos vamos, homogenizando precisamente la relación que tienen los diferentes lectores con estos títulos, porque ya están estandarizados. Cada vez más es necesario que haya alguien que lee y que pueda, con todo el criterio y con todo el rigor, como lo decía, en una magnífica revista, decirnos hacia dónde podemos ir. Y me sorprendió mucho ver desde libros de cocina tradicional colombiano en esta selección hasta ese mosaico que se nos presenta con la bibliodiversidad que hay entre las grandes, las medianas y las pequeñas en un trabajo en donde es más que evidente esa pasión por los libros y por la lectura y por la calidad. En ese sentido quería también, Manuel y América, preguntarles de este último título, de este último número que está dedicado a Colombia, pues a la Filbo. ¿Qué les llamó la atención? ¿Por dónde están viendo, digamos, como luces o a través de estos últimos meses que puedan ser un referente para las personas que nos están escuchando, sean distribuidores, sean agentes, sean libreros o editores mismos? Bueno, yo creo que lo hablábamos en un principio, ¿no? En los primeros minutos de nuestra conversación. Hemos vivido, estamos viviendo todavía, yo quisiera creer, y toco madera para que sean los estertores de la crisis sanitaria que hemos padecido en los últimos tiempos, unos momentos muy complicados. Cuando en abril del año pasado, perdón, en marzo del año pasado, el día 15 de marzo del año pasado, el gobierno de España decide el confinamiento de sus ciudadanos, las 2 semanas siguientes en el mundo de las editoriales fueron absolutamente terroríficas porque pensaban que el Armagedón se venía encima de ellas, que las pérdidas podían superar entre un 30 y un 50% de sus cuentas de resultados, lo que hacía completamente inviable la rentabilidad económica o la supervivencia de muchos de los sellos que hoy afortunadamente siguen viviendo. En España, el día 31 de diciembre, nosotros sacamos un gran reportaje en ese sentido, que de alguna manera
daba un poco como una especie de cuenta de resultados, nos dimos cuenta de que las editoriales no solamente no habían perdido, sino que ligeramente habían ganado en España, digamos, más dinero o mejores resultados que en el ejercicio anterior. Desgraciadamente, eso no ha sido en América. Eso no ha sido en otros países hispanoamericanos. Y eso es algo que a nosotros nos preocupó mucho. Y nos preocupó no como un lugar común, sino como algo verdaderamente real. Y desde ese punto de vista, en la redacción nos preguntamos qué podemos hacer por aquellos mercados, qué podemos hacer por aquellos países para que traten de reactivar mejor su economía librera y su economía editorial. Pues se nos ocurrió que, evidentemente, muchos de los números que a partir de ese momento, a principios de año hasta hoy, hemos sacado, pues tuvieran, digamos, a América, Hispanoamérica como protagonista. Prueba de ello es este último número, la Feria del Libro de Bogotá, que a través de la redacción dirigida por América en Ciudad de México y en Bogotá, pues ha puesto en pie unos reportajes que cogen el pulso, de alguna manera, al estado de salud de aquel mercado. Y creemos que iniciativas de esta naturaleza pues, pueden, evidentemente, mejorar las cuentas de resultados. Eso es algo provisional a día de hoy. No sabemos cómo van a resultar, porque todavía incluso no sabemos ni cómo van a resultar o cómo se va a realizar o a desatar la intendencia de la Feria del Libro de Madrid, que se va a inaugurar dentro de justamente un mes, el día 10 de septiembre de próximo. Pero, en cualquier caso, iniciativas de esta naturaleza nos dan pie a decir que la industria del libro en Hispanoamérica sigue teniendo salud y futuro. En ese sentido, puedo agregar algo. El trabajo de este número 15 fue muy intenso y fuimos cobijados justo por mucha gente que trabajó desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de periodistas como Juan Camilo Rincón, de Natalia Consuegra, del Instituto Caro y Cuervo. O sea, de verdad nos sentimos en un trabajo en equipo que no habíamos sentido en otros países y yo les quiero agradecer su profesionalismo, su dedicación, porque aparte de conseguir grandes charlas, o sea, tener como el panorama de lo que está sucediendo con lo bueno y con lo malo, que esto es algo que ustedes pueden leer en el reportaje central, hay una investigación realmente comprometida, donde pasamos de perfiles de atrevidas editoriales a testimonios por escrito de las más entrañables bibliotecas que podemos encontrar en los alrededores de la ciudad y de un país que de verdad está comprometido con la divulgación y hacer llegar a cada uno de sus ciudadanos el acceso a la lectura, ¿no? Entonces, creo que estas páginas reflejan no solamente un estado de bibliodiversidad y de la situación que está pasando Colombia, sino es también un reflejo de toda Latinoamérica, ¿no? De los esfuerzos frente a estar mordiéndote las uñas porque la feria va a volver a ser virtual, los flujos de gente, los stands, los libros ya no se venden en las mismas cantidades. Entonces, digamos, esta cadena como de sostener al libro en este ecosistema que se ve imposible, está como resultado en una publicación como Publishers Weekly, dedicada a una feria que ya ha vivido dos, o sea, que fue creo la primera en encerrarse, que tuvo así como ni modo, cierren puertas porque ya se nos viene el bicho. Entonces creo que es también una especie de honrar la valentía y de seguir adelante, pues como bastiones, no solamente de la lectura, sino de mantener a una industria de la que comen muchísimas familias no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, les quiero hacer también una felicitación por sacar adelante contra viento y marea las ferias, seguir publicando y sobre todo seguir colaborando con todos en los tiempos más difíciles. Yo quisiera apuntar solamente un apunte muy breve con respecto específicamente a lo que preguntabas de qué es lo que vemos en el mercado colombiano. Nosotros hicimos un estudio de los últimos 10 años de la industria, un análisis de la industria editorial en Colombia en particular, y lo que ha habido es la literatura infantil se ha disparado por completo. O sea, hemos pasado de que apenas tenía presencia en la lista de libros más vendidos a convertirse en la cuarta temática más importante en el mercado colombiano.
Y el libro de ensayo, libro de ciencias sociales, libro de política, ha subido también. Se ha desplazado, prácticamente desaparece de los 5 temas más vendidos en los libros de autoayuda y religión, que era algo que era un tema muy comercial en la última década, y pasan a ser reemplazados por estas 2 temáticas. Así que si un editor quiere saber en qué temas debe de meterse para poder vender más, literatura infantil está totalmente explotando, es un género que está creciendo con una fuerza enorme, y libros de ensayo, que en general parece que todas las crisis, ¿no? En el 2008 pasó un poco lo mismo. Cuando llega una crisis, pues todo el mundo se pone a leer ensayo, a escribir ensayo un poco para entender mejor el mundo que le rodea. Yo diría que esas 2 temáticas, sin entrar en títulos específicos, que creo que no estaría bien, pero esas 2 temáticas son las que más fuerte están pegando en Colombia ahora mismo. Hay una cosa que es clave insistir, es el carácter global de la revista. Muchas veces cuando vemos un reportaje sobre nosotros mismos en nuestro país, pensamos que es un espejo y no un retrato. Y esto lo quiero decir para quienes nos escuchan, para destacar que este mismo contenido se está leyendo en toda Latinoamérica y se está leyendo en España. No es exclusivo para Colombia. Y en esa medida quería preguntarles, si yo soy un editor, ¿cómo hago para que mis libros sean reseñados en publishers? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué tiempos? ¿Cuáles son los proyectos que están viniendo? Porque creo que en la medida en la que cada uno de los editores, medianos, pequeños y grandes, puedan, digamos, encontrar este espacio para hacerles llegar sus novedades, comentar lo que está sucediendo, vamos a poder ir construyendo. Y para el lector de cada uno de estos números, va a poder ver un universo cada vez más complejo y más rico. Entonces, ¿cuál es la ruta a seguir si quiero ver mis títulos reseñados en publishers, además de lo que ya ha señalado América, con toda claridad, y es la calidad literaria y editorial, que es rigor? Cuéntenos. Yo apunto muy rápido lo ideal, que luego realmente, como dicen, no hay plan que resista contacto con el enemigo, o no hay plan de marketing que resista contacto con el mercado. Entonces, yo digo lo ideal, y ahora Fernando, si quiere que apunte el día a día. Lo ideal es que los editores nos manden sus libros 2 o 3 meses antes de que vayan a salir en el mercado. Hay que preparar las reseñas, hay que analizarlas, sacarlas de la revista para que cuando el libro salga, pues el bibliotecario o el librero sepa que este título va a salir en las próximas de 2 a 6 semanas. O sea, que para que tengan tiempo de hacer pedidos. América hablaba antes de la importancia del distribuidor. El distribuidor no tiene problema en distribuir libros generalmente, pero no quiere distribuir libros que no se van a vender. Entonces, si un libro tiene su información de marketing, sus reseñas publicadas, evaluadas, valoradas antes de que el libro entre en la red de distribución, en la cadena del libro, eso va a hacer que se generen peticiones o se generen pedidos por parte de los libreros. Entonces yo diría que lo ideal es de 2 a 3 meses antes de que el libro esté en el mercado. La realidad es que luego esto es complicado, y al final pues se trata en casi todos los casos de forma que está tan individualizada como seamos capaces. La forma de mandar los libros, pues o bien en formato electrónico, en EPUB, a través de cualquiera de las direcciones que aparecen en la página web, y también se nos puede mandar en formato físico a cualquiera de las direcciones de las redacciones en México, en España o en Estados Unidos. No es realmente necesario. Sé que hay lectores que prefieren, en este caso reseñistas, que prefieren la edición en papel, pero ya que nacemos con ese espíritu internacional de innovación del que tanto hablamos Fernando y yo en tantas conversaciones a deshoras, pues no vamos a cerrarnos a que tiene que ser en papel. O sea, lo que interesa es que el contenido fluya, a pesar de que yo como América pues también prefiero en papel. Fernando, no sé si puedes apuntar algo a cómo te llegan reseñas o libros de todo el mercado latinoamericano, que realmente ha sido uno de los mayores éxitos de este puente, ¿no? O sea, como comentaba antes, creo que era Manuel o Fernando, ha habido ya intercambio de compras de derechos, puesto que las reseñas, cuando se publican, como bien apuntaba Valentín, se publican en
todo el mercado latinoamericano. Entonces es posible que se publiquen reseñas de libros editados en México que no están editados en España o en Argentina o en Colombia, con lo cual esto representa una oportunidad para el editor buscando la compra de derechos, buscando adquirir contenidos similares a los que cubre su editorial. Fernando, no sé si quieres apuntar algo. Completamente, desde que platicábamos aquellas veces, la idea era que tuvieran voz las editoriales, por más pequeñas que fueran, y de todos los países. Cuando nosotros contactábamos al principio, hoy encontré este editorial en internet, me llegó un libro tuyo. Bueno, sí, pero ¿qué es publishers? ¿A dónde va a salir? ¿Por qué va a salir? ¿Cómo voy a mandar el libro? ¿Cómo te voy a mandar el PDF si no ha salido en librerías? Etcétera, etcétera. Hoy con gran gusto y satisfacción puedo decir que tenemos una inercia creada y las editoriales nos buscan. Oigan, me referenció tal o cual editorial para que seamos reseñados. Entonces, el ideal pues son los tiempos que menciona Enrique, totalmente, están los correos disponibles, vamos a hablar un rato con la gente de Phil Bogotá para que los tengan allí en redes sociales si alguien está interesado en concreto después de ver esta charla, pero ya generamos esa inercia, ¿no? Entonces, el título de esta charla menciona la palabra ecosistema porque así lo entendemos, ¿no? Es un ecosistema mucho más complejo, no más allá de la plana y simple cadena de suministro tradicional, sino que tenemos que jugar muchos, que a cada quien las batallas que le toca, las librerías que le toca, el editor las que le toca, el lector, el autor, y entonces agruparnos todos en una gran batalla que es darle mayor visibilidad y conexión a este ecosistema librero en español, que pasa por unir estos dos grandes bloques que son América Latina y España. Ahí es donde tenemos esta batalla. Les pedimos que le exijan a la revista, por favor. Si alguien tiene algún proyecto que cree que vale la pena comentarlo, es momento de sacarlo. Y así construimos un proyecto que es de largo aliento y el proyecto de largo aliento se construye número a número. Entonces, hoy después del número 15, podemos decir que desde el número 1 hay editoriales independientes colombianas en la revista, que desde los primeros números hay un reportaje de John Naranjo, colombiano, que habla de la biblioteca, etcétera, desde los primeros números. Y así, hoy podemos decir que le hemos dado esa visibilidad hasta concluir en este número acerca de la feria y en el que aprovecho para agradecer a Adriana Ángel y Sandra Pulido el grandísimo esfuerzo por hacer que estén números impresos de la revista, por conectarnos y demás. Pero es esta visibilidad que son de los autores con sus editoriales en sus reseñas y de los proyectos también, de los proyectos de las cámaras, de los proyectos de los gobiernos, de los editores y demás. Hoy en el número de Colombia tenemos a Funda Lectura, tenemos el proyecto de la Cámara, tenemos el proyecto del Instituto Caro y Cuervo, y seguirán saliendo. Hay un reportaje de Bernardo Jaramillo acerca de la Cámara y el Colombia, que saldrá en los números por venir en este año. En el siguiente, Fernando. Exacto, en el siguiente. Entonces es un proyecto de largo aliento, porque la presencia del país va a ser... Y así podemos citar casos de cada país, ¿no? En Uruguay ya sabemos que hay editoriales que se agrupan en un colectivo que se llama Sancocho y las hemos relatado una a una y después irá el reportaje. Entonces, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas para participar todos en este diálogo, para hacerlo con el rigor que ya se ha mencionado en esta charla, para cuidar entre todos el prestigio de la revista y para exigirle a todos a la revista y para considerarla una real y funcional herramienta en este nuevo y complejo ecosistema, porque nuestros indicadores macros, y ahora hablo de nuestra región del continente, ya sabemos que tenemos menos población que otras regiones del mundo, pero más contagios. Y ya sabemos que tenemos menos contagios, pero más fallecidos. Y los indicadores macro se construyen de indicadores micro. Y ahí son estas micro luchas que tenemos que tener cada uno para al final subir ese número. ¿Y cuál va a ser ese número? Que si hay otros países y mercados más evolucionados donde las ventas en papel crecen, pues queremos que en nuestros países del continente también las ventas en papel crezcan. Para eso necesitamos visibilidad, para eso necesitamos ampliar el mercado. Y si ya tenemos un mismo lenguaje, pues tenemos un gigantesco mercado al que podemos llegar y Publishers Weekly en español aspira y se está, me atrevo a decir, convirtiendo en una herramienta aliada de libreros, bibliotecarios, editores y suma lectores para ir construyendo esto, ¿no? De la mano de gobiernos, de cámaras, entre todos hay que presionarnos, entre todos hay que impulsarnos, pero estamos aquí para quedarnos y para crecer y pues ya, muchísimas gracias. Quería aprovechar precisamente esto para que habláramos de, bueno, Publishers empieza a ser más que una revista, un territorio, pero los territorios requieren gobiernos y requieren ideas y requieren eh, proyectos. En medio de lo que ustedes han observado, ¿qué proyectos pueden apuntalar a un desarrollo de toda la región de manera homogénea e independiente o que pueda ampliar el espectro que ustedes están dibujando? ¿Qué ideas creen que puedan ponerse en discusión? Porque yo creo que
digamos, alcanzar los niveles de consumo de otros países para Latinoamérica va a implicar un trabajo también mucho más fuerte y que implica directamente a nuestros gobiernos. ¿Qué han visto por ahí? ¿Qué se les ocurre? Porque ustedes son además, unos observadores privilegiados de la realidad que está pasando en la lengua. Entonces, sí quisiera que apuntaláramos algo sobre las políticas públicas. Como uno de esos agentes que hay dentro de este universo. A Hay mí me una... Perdón, sigue Manuel, perdón. Bueno, muy brevemente, Enrique, muy brevemente. A mí esa pregunta, Valentín, me resulta muy interesante y estamos tratando de darle respuesta en los últimos 5, 6, 7 números, a través de diferentes artículos y a través de diferentes informes. El escenario ideal, Valentín, sería que todas las voces o las mejores voces de Hispanoamérica llegaran a España y que las mejores voces de España llegaran a Hispanoamérica en igualdad de condiciones. Esa es la meta, esa sería la meta, digamos, ideal de cualquier negocio editorial. En ese sentido, se necesita la voluntad de los grupos editoriales, pero no solamente de los grandes grupos editoriales, sino del empuje, del esfuerzo y del talento de esas pequeñas editoriales a las que nosotros les dedicamos un pontificado esfuerzo, un gran hueco, un número sin fin de páginas, si fuese necesario. Uno de los intereses que desde el primer número tratamos de poner en pie era sacar las nuevas voces de Hispanoamérica. Para ello dedicamos hace escasos números una revista especial que titulamos Las nuevas voces hispanoamericanas, la nueva letra, como una especie de sintagma que resumiera ese nuevo boom hispanoamericano que nosotros sí estamos tratando de percibir y que vemos y que tiene una traducción en decenas de voces femeninas de un talento inabordable, en hombres y en mujeres que están tratando de lanzar, digamos, un nuevo continente y una nueva manera de visualizar sus propios países, lejos de los clichés de sus antiguos padres, ¿no? Es decir, tratando de matar al padre, como decía Freud en su origen. Esa manera de enfocar la literatura y esa manera de intercalar con el mundo de la industria editorial es lo que nosotros estamos tratando de poner en pie. Y eso es lo que se tiene que fortalecer. Enrique, no sé si estás de A acuerdo. ver, con respecto, la pregunta efectivamente es muy interesante y es una pregunta troncal al tema de esta conversación, que es el aumento de la economía alrededor de la industria editorial. Cuando yo empiezo a trabajar con empresas norteamericanas y escuchan, oye, sí, ¿que eres español? Ah, sí, oye, ¿tú me puedes distribuir los libros en LATAM? Y la pregunta es tan absurda como reveladora de la ausencia de conocimiento de un mercado tan complejo como Latinoamérica, ¿no? Digo, tío, LATAM, la gente me habla de LATAM como si fuera un país, un mercado. Digo, LATAM son 33 países, cada uno de su padre y de su madre, con una serie de problemáticas de importación, de derechos, de regulaciones que no tienen nada que ver una con otras. A pesar de que, como decíamos al principio de esta conversación, representa un mercado de 600 millones de lectores, que es mucho mayor que el mercado norteamericano. ¿Qué ventaja tiene el mercado norteamericano? Una sola divisa, un solo sistema de envío, una sola cultura. Nosotros tenemos la cultura y tenemos el nexo de la cultura y del idioma. Y falta esa fluidez de mercado, falta la fluidez de la libre circulación de productos culturales. Esa idea creo que es inabordable a corto plazo. Creo que hay una serie de ideas grandes, como decía Fernando, las macroideas, las macroestrategias siempre vienen de microacciones. Entonces, las microacciones yo creo que empiezan por la libre circulación de información, que es algo esencial. O sea, no podemos forzar la libre circulación de productos culturales dentro de Latinoamérica porque entramos en políticas económicas de cada uno de los países. Y tengo ideas bastante contundentes sobre la política de algunos países a la hora de restringir la entrada de libros como medidas proteccionistas que no tienen ningún sentido y que perjudican a los habitantes, a los lectores de cada país. Pero en este caso, algo que sí podemos aportar, que nos ha traído en las últimas 2 décadas las nuevas tecnologías de la información, es la libre circulación de ideas, la libre circulación de información comercial. Entonces, yo puedo ser un editor en Chile
o en Barcelona con un acceso limitado a distribuir dentro de mi territorio. Pero si sé que hay un libro que está funcionando muy bien en otro territorio, es una temática similar, ya puedo encontrar ese libro, puedo empezar a estimular ese mercado, esa economía, esa actividad editorial. Entonces creo que la principal idea es esa, ¿no? Empezamos por el libre flujo de ideas. Idealmente deberíamos de caminar hacia una regulación estandarizada para productos culturales. Creo que no tiene sentido equiparar piezas de automóvil con libros, que insisto, tiene una serie de componentes estratégicos culturales referentes a cada país que es importante que el gobierno entienda que esto no es un producto comercial más, no son teléfonos móviles o no son vaqueros, no son pantalones. Entonces, para mí esa sería la segunda idea, el intentar estandarizar un mercado cultural panamericano. Esto quizás es demasiado ambicioso, se nos puede plantear como proyectos a lo largo de la próxima década. Y también creo que sería un error pensar que esto tiene que pasar todo de golpe. Fernando ha sido esencial en montar el primer puente de distribución que hemos montado, que ha sido España-México. O sea, ahora eso es perfectamente posible, publicar un libro en México y publicarlo en España casi de forma simultánea. Estamos trabajando ya con Colombia para que sea el siguiente país. Entonces creo que mercado a mercado sí podemos caminar hacia ese estándar panamericano que nos permita realmente disfrutar de ese mercado mayor, insisto en que es mayor que el mercado anglosajón, pero no tenemos la ventaja de que podemos enviar, cuando aquí hay que enviar, digo aquí en Estados Unidos, que es donde estoy ahora mismo físicamente, pero yo puedo utilizar una sola empresa de transporte para mandar productos a 300 millones de consumidores. Eso no pasa en el mercado latinoamericano, incluyo a España también. Entonces, ese desafío, esa complejidad se empieza a desmontar de esa forma. Primero con el libre flujo de ideas, de información, de información de productos, siguiendo con algo tan importante como apuntaba América, que es la distribución, que hablo un poco del grupo editorial, porque al final todos estamos metidos en este proyecto y todos somos reseñistas, editores, libreros. Entonces, la siguiente idea la siguiente meta es esa unificación del mercado de distribución, que es muy difícil, que realmente hay que ir país a país. En este sentido, Valentín, perdón que me meta así, pero creo que apostar por una sociedad bibliodiversa parecería que es una forma y no la única, pero creo que nos hace como tener un poco más de libertad y sobre todo un poco más de crítica. Creo que nos hace falta crítica y promover en ese sentido es abrir debate, ¿no? Y si abrimos debate desde Publishers Weekly, me voy a poner muy romántica como siempre en la parte literaria. Recuerdo al Nobel de Literatura del 47, don André Gide, que escribió que ante ciertos libros uno se pregunta quién los leerá y ante ciertas personas la interrogante es qué leerán, pero bueno, lo importante es que los libros y las personas se encuentren y eso es lo que estamos haciendo en Publishers Weekly, ¿no? Mantener el intercambio de los libros y hacer que las personas tengan el libro que es adecuado, ¿no? O que ellos elijan, ¿no? El que se les dé la gana. Muy rápido, solamente por apuntar el término bibliodiversidad, que me ha encantado que se ha usado hoy, creo que no es bueno. O sea, la consolidación de mercados que tiene lugar en todas las industrias, la industria del automóvil, la industria de la informática, está pasando también en el mundo editorial. Y no es bueno porque reduce esa diversidad de ideas, lo convierte en un mero producto comercial, cuando realmente creo que no es así. Como apuntaba América, hay libros que han leído 300 personas, pero que son libros tremendamente importantes y que quizás en unos años encuentren su público. No podemos permitir que eso se pierda. Perdón, Fernando iba a decir algo. Estás en mute, Fernando, no se te oye. Perdón, el tema que menciona Enrique del flujo de información, ese es el tema que me parece está en la mesa de todos los países latinoamericanos y en las cámaras o gobiernos o organismos culturales. ¿Cómo vamos a dotar a las librerías editoriales, autores, de que el contenido tenga este flujo, ¿no? Y para esto, pues algunos habrá que apoyan más, que si la tasa impositiva, que si no sé qué. Nos gusta mucho ser voceros de todo lo que está pasando en Colombia y el ambicioso proyecto que es Colombia Lee, que es entender que los metadatos son fundamentales para que circule la información, para que el autor sea visible, para que la librería tenga acceso a la información, para que el editorial pueda compartirlo. Y la Cámara está haciendo un gran esfuerzo que seguro será un referente, inspiración y envidia de la buena para muchas de las cámaras. Entonces, ahí es donde hay que construir. Son estos los grandísimos proyectos que están en la mesa, ¿no? Tasa impositiva, que si el libro será un bien cultural, que si será una industria cultural y cómo se va a apoyar. Ahí es donde tenemos que crecer, ahí es donde tenemos que construir.
es este gran reto y es cuando cobra sentido que las empresas estén detrás de este proyecto también, ¿no? Si vamos a España, pues quién sabe más de metadatos que Elantia y Enrique, que así es, pues ahí están. Entonces, tiene sentido que toda esta experiencia podamos asimilarla para ver cómo la llevamos a Latinoamérica, porque ya no podemos esperar más, ¿no? Como región del mundo, yo diría, llegó el momento de que nos unamos y construyamos, porque ya no puede esperar esto. Muchas gracias. Me gusta mucho ir cerrando con la idea de que además de un territorio es un espacio de aprendizaje. Cuando nos hablabas, Enrique, de tener el libro 3 meses antes de la fecha, más de un amigo editor lo he visto llegando de la imprenta a la presentación del libro con las cajas de libros calientitos, calientitos, y creo que eso es fundamental y les agradezco y creo que muchos de los amigos, colegas, editores colombianos les están agradeciendo y en toda Latinoamérica y en España este espacio de intercambio. Creo que eso es fundamental, queda clarísimo, como le mencionaba, cuando cualquier lector abre las páginas va a encontrar desde reseñas eso de gastronomía colombiana, pasando por novedades de los diferentes géneros y eso está muy claro. Y pues nada, creo que eso es un tema pues fundamental en esta profesionalización del libro, en la búsqueda y generación de procesos en donde aparezcan distribuidoras, pero también agentes, en donde se fortalezcan las bibliotecas y las librerías, creo yo, como uno de esos puntos fundamentales para que sean el eslabón de ese contacto con un lector, con ese lector que tanto le gusta a América, pero que también es el mismo lector del cual hemos estado hablando todos en la mesa, porque sí debe quedar claro que es una industria, que es, digamos, un proyecto no solo Publishers Weekly, sino todo lo donde estamos hablando, las ferias, las librerías, que están amarrados y que es necesario seguir consolidando. En ese orden de ideas, solo tendría que darles las gracias a cada uno de ustedes por el trabajo tan riguroso, tan apasionado que han venido realizando. Y no sé si quieren que una anotación final cada uno de ustedes para ya despedirnos de nuestro público en Bogotá, al cual queremos en la próxima edición de la feria ya estar allá. Yo Muy tan breve, solo, Sergio. tan solo, si me permites, Manuel, tan solo 30 segundos para agradecer la invitación, que seguramente lo que iba a decir Manuel, y lo que decimos todo y cómo nos sentimos todos. Y un apunte solamente para los editores, porque has comentado algo importante, Valentín, que no piensen que el libro tiene que estar totalmente terminado para que nos hagan llegar el material para la reseña. No es necesario que nos manden la copia final que va a ir al mercado, no es necesario. Necesitamos el contenido, o sea, si lo que tienen es un borrador que todavía está pendiente de correcciones, no pasa nada, no vamos a publicar nada que excepto la reseña. Entonces, un Word, un PDF, lo que sea, es suficiente que nos anticipen el contenido y ya nos preocuparemos de las portadas y de los acabados finales. Nada más, solamente Ese quería apuntar punto de eso. intendencia que nos ha apuntado Enrique, el editor de Publisher Weekly, lo subrayamos todos los que formamos parte de la redacción. Mil gracias a Bogotá, mil gracias a Colombia por su empuje, por su elección y por su amor por los libros. Pues agradecerles a todos los que colaboraron, no solo ahorita, sino desde nuestro primer número, porque Colombia ha estado presente y toda Hispanoamérica también. Y por favor, quiero abrir mi correo y encontrar todos los libros, aunque sean finas, en como lo tengan, y ya para empezar a leer y ofrecer toda la bibliodiversidad posible a quienes nos ven, nos escuchan y nos leen. Gracias. Gracias, Colombia. Muchas gracias a Colombia por el espacio. Esperamos vernos este año en Guadalajara y el siguiente año estar ahí en vivo en Bogotá. Muchas gracias. Y bueno, con esto, pues nada, desearles que cada quincena encontremos un nuevo número de Publishers Weekly, que hayan más editores y títulos colombianos publicándose, también argentinos, venezolanos, y que encontremos en ustedes la posibilidad de construir una comunidad de lectores, como lo dijimos, en donde se hable el español. Muchas gracias a todos y de nuevo, felicidades por este extraordinario proyecto.